Muy buenas noches, hermanos. Una vez más estamos aquí juntos y para compartir la palabra de Dios. Les manda saludo Pastor Juan Park desde España. Aquí son las 3 de la mañana. Allí en Perú son las 8, más o menos 8 de la noche, ¿verdad? Aunque hay esta diferencia del horario y también la distancia, pero a través de esta manera nosotros podemos compartir el testimonio y la palabra de Dios. Por eso estoy muy agradecido. Y hay muchas ventajas de poder tener esta reunión junto con los hermanos, pero también hay desventaja de que yo no podría de aprovechar de la comida peruana. Si estuviera en Perú, los hermanos y Pastor Daniel Hall me invitarían a la comida peruana, anticucho, ceviche, papa a la huancaína, pollo a la brasa, arroz con caucao, pollo con piña, todas esas comidas peruanas y podría haber disfrutado. Pero tengo esperanza de que pronto, cuando mejore la situación, tengo esperanza de pronto ir a conocer y visitar a Perú y también tener un buen tiempo cuando Dios nos permita. Muchísimas gracias. Hoy el segundo día del seminario, también vamos a leer la Biblia primero y luego continuemos. Génesis capítulo 41, como el día de ayer, vamos a leer Génesis capítulo 41, el versículo 25 voy a leer. Génesis capítulo 41, desde el versículo 25 voy a leer. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. El suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por cuanto provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y aquella provisión en depósito para el país, y para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, y solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo en su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: dobla la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Hasta el versículo 43 leído. El día de ayer estuve compartiendo sobre el tiempo de gran abundancia y el tiempo de la sequía. Expliqué yo ese tiempo de gran abundancia. Dios a través de José
habló que este tiempo era recoger la espiga y guardarlo. Realmente a través de la iglesia que Dios cada vez nos está enseñando sobre el mundo espiritual, que cada uno cómo pueda llevar la vida de fe. En el libro de Génesis capítulo 41, la Biblia nos explica sobre el estado del rey Faraón. Después de haber tenido este sueño, Faraón estaba muy agitado, porque aunque él soñó 2 sueños, pero realmente no sabía cómo hacer y cómo entender. Por eso estaba muy agitado. Muchas veces nosotros también en nuestra vida nos encontramos ante una situación que realmente no sabemos cómo hacer. Dios durante 8 años en España, también en mi vida personal, y Dios me estaba dirigiendo de esa manera. Muchas veces no sabía qué hacer. Desde año 2012 que llegamos aquí en España, para contarles el testimonio a los hermanos de Perú sobre mi vida en España, así que yo podría contar hasta toda la noche la gracia que he podido hallar en España. Pero aunque Dios en cada cierto momento que Dios nos permitía su gracia, pero al contrario mi corazón igual se encontraba ante una situación muy deprimido o sin darme cuenta y tampoco sabía por qué. Cuando ya llevaba 4 años y medio viviendo en España, poco a poco, como si fuera los polvos, se le cae encima de los muebles, poco a poco. En mi corazón también durante 4 años y medio, y poco a poco la carga, los pensamientos se me acumulaba en mi corazón. En España nacieron mis 3 hijos. En el año 2012 el hijo mayor, 2014 y el segundo, el 2018 el último hijo nació. Aparentemente no había una dificultad, pero al fondo de mi corazón, sin darme cuenta y por qué yo cada vez perdía la esperanza. Cada mañana yo lo llevaba a mi hijo desde la casa hasta el colegio. Lo llevaba, es un camino muy corto. Entonces andando con mi hijo lo llevaba al colegio y yo solo regresaba a la casa. Cada vez en este camino, yo mirando al cielo, Dios, ¿para qué tú me enviaste aquí en España? ¿Esta vida tan normal tú querías que yo viviera? Entonces yo siendo pastor misionero aquí en España, realmente yo no sentía que Dios estaba en mí o Dios está trabajando en mi vida. Y a través de mi vida, que Dios está trabajando en España. Por eso cada vez más en mi corazón se aumentaba esta carga. Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a vivir de esa manera? Una mañana recibí la llamada del pastor O, que es el pastor de Alemania, es el encargado de la misión europea. El pastor me saludaba. Oye Juan, ¿cómo estás? Bien, pastor. ¿Y cómo está la iglesia de España? Bien, la iglesia de España ahora en los domingos nos reunimos como 8 o 9 hermanos en la casa donde vivimos. Qué bien. Pastor o misionero Juan, ¿cuánto tiempo llevas en España? Yo respondí, pastor, nosotros ya ahora llevamos 4 años y medio. Entonces el pastor le decía, qué bien, qué bien. Nosotros hemos decidido. Ah, pastor, ¿qué ustedes han decidido? Nosotros hemos decidido para ya dejar de enviar el apoyo económico de la misión para España. En el momento que yo oí esta voz, casi mi corazón se caía hasta el suelo. Porque en ese entonces el alquiler de la casa era como 800 euros. Pero el apoyo económico de la misión, que era como 700 euros, en cuanto yo recibo el apoyo de la misión, casi como llegando se desaparece, y por eso cada mes nosotros con toda mi familia orábamos y por los gastos de la casa, la luz y el agua y las comidas. Pero aún así
si no recibiéramos el apoyo de la misión y cómo viviríamos nosotros. Por lo cual desde ese entonces ya no entendía por qué. ¿Por qué? Pastor, yo no tengo fe. Entonces, pastor, me daba dos opciones. Por la fe, tú puedes dejar ahora mismo, o si no, el final de este año puede dejar. Entonces yo, pensando un poco, le respondí, pastor, por la fe, hasta el fin de este año voy a recibir el apoyo de la misión. Así respondí. Después de aquella llamada, cada momento y me preocupaba. De aquí adelante, bueno, desde aquí hasta el fin de este año, podremos vivir algo por ahorrando el dinero, pero desde el año que viene, eso fue en el mes de septiembre del año 2017. Perdón, ese fue el mes de septiembre del año 2016. Desde el año 2017, ¿cómo podría vivir? La verdad que yo no sabía cómo, o sea, no podía calcular, no podía calcular. Desde ese entonces, cada día, cada noche, y me preocupaba, siempre un gran suspiro. Ya no sé cómo vivir. Pero al fondo de mi corazón pude pensar una cosa, que, Dios me oyó. Porque cada mañana yo le miraba al cielo, ¿no? Diciendo, Dios, ¿hasta cuándo yo vivo de esa manera? Entonces Dios ahora me está permitiendo la última oportunidad de vivir apoyado en Él. Y una vez mi esposa se fue a Alemania a trabajar y yo me quedé solo con mis hijos en la casa. Cuando ya no está mi esposa, entonces yo tenía que cocinar, tenía que fregar, tenía que limpiar toda la casa. Entonces una tarde después de llevar mis hijos al colegio, yo me quedé solo en la casa fregando los platos. Es bueno a veces los hermanos freguen los platos, que en ese momento Dios también puede dar una buena reflexión. Entonces yo fregando los platos, meditando en esa parte, ¿no? Ya si dejamos el apoyo de la misión, ¿cómo nosotros podremos vivir? Pastor Juan Par tiene fe, o yo, limpiando bien mis ojos, ya no lo encuentro la fe en mí. Y entonces, ¿acaso que la Iglesia de España es capaz de mantener mi familia aquí en España? Tampoco en ese entonces los hermanos no sabían cómo ofrendar. Era muy poco, era la ofrenda que los hermanos hacían. Entonces, ¿por qué Dios tenía que dirigirnos por ese camino? Yo tampoco tengo fe, la iglesia tampoco tiene fe. ¿Y por qué entonces? Yo no entendía humanamente. Pero en ese momento Dios me recordó un versículo que es el libro Salmos capítulo 23. Vamos a buscar Salmos capítulo 23. En el libro de Salmos capítulo 23 está escrito de esa manera, que creo que todos nosotros los hermanos también lo conocen muy bien. Salmos capítulo 23, el versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese versículo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando yo visito algunas veces a las casas para evangelizar y para compartir la palabra, entonces algunas casas en su salón y está puesto este versículo en la pared. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Creo que los hermanos también lo tienen en ese versículo, alguna cuarta, alguna habitación o en el salón de la casa. Todo el mundo quiere este versículo. ¿Por qué? Porque nada me faltará. Porque no queremos que nos falte. Por eso mucha gente lo pone esta palabra, esa promesa en la casa, para que su casa no le falte nada. Pero este momento que Dios me recordó este versículo,
Más que la segunda parte, sino la primera parte. Jehová es mi pastor. Ah, Jehová es mi pastor. Sí, Jehová es mi pastor, yo soy su oveja. Yo no puedo dirigirme a donde yo quiera, sino el pastor con su bastón me tiene que agarrar y me dirige. A veces yo no quiero ir por este camino y por esta senda, pero si el pastor me dirige allí, sí o sí yo tengo que ir. No depende de la fe de una oveja, sino depende del pastor. Ah, entonces si Dios es mi pastor, si Él me guía, ya no importa entonces la fe que tengo o no. Bueno Dios, si tú me diriges así, bueno, ya pude ordenar mi corazón. Bueno Dios, aunque yo no entiendo cómo vivir, aunque yo no sé cómo seguir en España, pero si eres tú mi pastor, tú me guiarás. Y luego la segunda parte, que me falte o no, eso lo harás tú. Un poco me pude tranquilizar, pero aún así, yo no sabía cómo vivir desde el año 2007. Entonces ya pasó todo el tiempo, ya llegó el fin de año, el fin del año 2016. Ahora ya justo una semana antes del año 2017. Wow, no podía dormir, no podía conseguir a dormir. ¿Cómo puedo vivir? Una mañana haciendo el estudio bíblico, en ese estudio bíblico nos tocó estudiar San Lucas capítulo 9. Vamos a buscar esta parte también. San Lucas capítulo 9. Estoy compartiendo mi testimonio, cómo Dios ya ha dirigido mi vida, cómo que Dios dirige el corazón de Faraón para conectarse con el corazón de José. San Lucas capítulo 9, el versículo 24 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Aquella mañana, como nos tocó el capítulo 9 de San Lucas, este versículo que el pastor quien dirigía aquella mañana el estudio bíblico, este pastor compartía el versículo 24. Esta es la primera puerta cuando un hermano salvo y un hermano justo, cuando empieza a llevar la vida de fe, sí o sí tiene que pasar por esta puerta, dice. Pero la puerta es: todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Aquella mañana realmente este versículo como a mí me llegaba clavando a mi corazón. Porque este versículo sí, en diferentes libros del Evangelio también está escrito. Y muchas veces yo también testificaba y compartía de ese versículo. Pero aquella mañana este versículo como a mí me llegó muy claramente, ¿qué es lo que Dios quiere conmigo? Aunque me da un poco de vergüenza que les cuento a los hermanos que en ese entonces, y mi suegro cada mes nos enviaba un apoyo también, 100 euros. Este 100 euros, que no era mucho, pero realmente no será una gran ayuda. Pero ¿qué es lo que pasa? Mi suegro no era salvo, que no iba a la iglesia. Por lo cual, y su negocio, si a veces va mal, entonces él bebía con sus compañeros y hablaba mal de la iglesia. Ay, la iglesia envió mi hija tan hermosa, linda hija, y con mi yerno a España, pero no le ayuda bien, siempre así se quejaba. Esta queja llegó hasta a mi oído también. Pero yo no podía decir a mi suegro que dejara de enviar. Así era tan cobarde. Pero este versículo realmente me hacía pensar muy profundamente. Todo el que quiere salvar la vida, todo el que quiera salvar su vida, la perderá.
Pude repasar mi tiempo durante 5 años en España. Cuando llegan los misioneros temporales, como yo también fui misionero temporal, por eso con todo mi corazón, para que los misioneros temporales que llegan a España, que mejor que se fueran bien, que aprendieran bien. Entonces con todo mi corazón intentaba y compartía la palabra y quería enseñar. Pero ¿qué pasa? Empecé abriendo la Biblia, pero terminaba peleando con los misioneros temporales. Sí. Y también una vez yo visité a una familia a evangelizar. Pero cada vez que yo echaba mi corazón, cada vez que yo quería hacer algo, es que siempre el resultado no era lo que yo quería, sino todo al contrario. Y muchas veces yo no entendía. La iglesia, yo siempre intentaba para que la iglesia se vaya bien y también mi vida de pastoreo, mi vida aquí en España, que se vaya bien mi familia, mi vida, los hermanos, los jóvenes de la iglesia y también los misioneros temporales. Pero cada vez yo perdía la esperanza. Yo no entendía por qué. Pero aquella mañana este versículo realmente me enseñó claramente, con mucha evidencia. ¿Por qué? Yo quería salvar la vida. Por eso yo tenía que desesperarme. Por eso yo tenía que perder toda esperanza porque yo quería salvar. Y luego la segunda parte dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Dios quiere que yo pierda. Entonces el año 2017, Dios quiere que yo viva perdiendo lo que yo quería. Con esa palabra yo pude empezar el año 2017. Primero lo que hice, escribí un mensaje a mi suegro. Suegro, ¿cómo está? Estoy muy agradecido por su apoyo para mi familia. Pero desde el año 2017, por la gracia de la misión europea, que la misión decidió aumentar el apoyo económico para la Iglesia de España. Por eso, suegro, gracias, usted ya puede dejar de enviarnos porque ya tenemos suficiente remedio para vivir un mes. Entonces mi suegro estaba muy contento y estaba muy agradecido a la Iglesia de Europa y que aún así ahora, mi suegro está muy abierto su corazón hacia la Iglesia. Yo le escribí a mi suegro, lo corté. Y luego otras cosas que en principio desde hace tiempo que me apoyaba en mi corazón, lo corté uno por uno. El año 2017 realmente pude empezar a vivir sin ninguna pequeña ayuda humana, sino por Dios, ahora ya voy a perder todos. Así empezamos el mes de enero del 2017. Yo pude pensar, en ese entonces la iglesia de España estaban reunidos unos 7 o 9 hermanos. Ahora veo que la iglesia no tiene el apoyo económico y entonces eso sí que salta a la vista como los hermanos lo mirarían y se enterarían. ¿Por qué? Pastor Juan Parque es el que quiere comer mucho pero no tiene buen remedio, entonces ya no pueden comer bien y se notará poco a poco. Entonces humanamente los hermanos también. Humanamente los hermanos, y aunque no es la guía de Dios, pero humanamente apoyaría a la iglesia. Entonces yo testificaría, gracias a Dios, este mes pude pagar el alquiler, pudimos vivir. Sí, aunque yo testificara, pero al fondo de mi corazón, ¿realmente será eso lo que Dios me ha dirigido? ¿O en mi corazón será más grande los hermanos que Dios? Entonces no estaría bien. Desde ahí Dios poco a poco dirigía mi corazón para dejar la casa en la que vivimos. Y Pastor Daniel Jo también, cuando vino a España, Pastor Daniel Jo nos recomendaba,
Pastor Juan, la iglesia tiene que empezar en un local, que averigüe un local. Sí que nosotros averiguamos mucho para alquilar un local, pero siempre al final, aunque había buen local, pero y no pudimos alquilar porque la capacidad de la iglesia no podía sostener la casa donde vivimos y hasta el local. Además, aquí en España y en Europa está muy delicada el tema de vivir en el local. Por eso, y siempre nosotros no pudimos continuar, pero ahora entonces dejamos la vivienda, dejamos la casa primero, entramos al local. Yo le dije a mi esposa, mi amor, desde que nosotros dejamos el apoyo de la misión, no sé, que Dios me da este corazón, que creo que tenemos que dejar esta casa y mudar a un local a vivir. Entonces ella no quiso hablar conmigo. Pero como cada vez que yo le hablaba a mi esposa, ella se enfadó. Ya déjame hablar. Ya deja de hablar de la mudanza. Si tú quieres vivir, quieres hacer la mudanza, habla directamente al pastor de Francia, el pastor de Alemania, porque son los pastores encargados. No me digas nada a mí. Entonces yo, para contar al pastor, sí. Pero me costaba contar al pastor porque tenía miedo de que si me dijera de verdad, hiciéramos la mudanza, que tenía miedo. Por eso tardaba un poco el mes de enero, el mes de febrero. En el mes de febrero, a mediados del mes de febrero, hablando por teléfono con pastor de Francia, yo lo conté en mi corazón. Pastor, Dios me permite este corazón de dejar la casa y buscar un local, ahí entrar a vivir. Entonces el pastor le decía, ¡qué buena idea! ¡Qué bien! Si encuentran algún locales, envíamelo, que vamos a verlo juntos. Vale, pastor. Pero al día siguiente, mi esposa encontró un local donde tenía una cocina. ¿Sí? Yo le enseñé al pastor, estaba muy bien. Entonces el pastor de Francia me dijo que hablara con el pastor encargado de la misión europea, quien es el pastor de Alemania. Entonces yo le conté todo esto. Yo pensaba hacer la mudanza con un poco de tiempo, por lo menos 2 meses o 3 meses preparando con todo esto, ya hacerlo a la mudanza. Pero el pastor, en el media 2 del mes de febrero, yo le llamé por teléfono y lo conté, pero él me decía, está muy bien, ahora mismo llama al propietario, que dile que te vas. Entonces yo decía, pastor, para hacer la mudanza tenemos que contratar el local, pero ni siquiera hemos hablado con el propietario del local. Y luego, si ahora con 15 días de antelación, si dijera al propietario que nos vamos del local, de la casa, pueda que perdamos, podemos perder la fianza, lo que hemos dejado por la casa. Entonces el pastor le decía, no vas a perder, no vas a perder. ¿De verdad, pastor? Ahora mismo tú llamas al propietario dándole gracias durante tanto tiempo que tu familia pudiste pasar muy bien. Y luego ya explica esa situación, entonces te va a devolver. Vale, pastor. Una cosa más. Para hacer el contrato local, por lo menos en 15 días necesitamos 4.000 euros. Pero pastor, ese dinero no lo tenemos. No lo tenemos. ¿Ese dinero Dios nos permitirá? Entonces el pastor le decía, sí. Yo por la segunda vez pregunté otra vez, pastor, ¿de verdad nosotros somos en la iglesia como 9 personas? 9 personas entre nosotros, ¿podremos tener este dinero, 4.000 euros? Sí. Yo por la tercera vez pregunté, ¿de verdad Dios nos va a dar en 15 días esta cantidad de dinero para hacer el contrato del local? Pastor decía, con un poco de la risa,
Pastor Juan, tú no tienes nada de fe. Dios te va a dar. Y colgó la llamada. Yo no sabía qué hacer en ese momento. Pensándolo más y más y ya no sabía qué decirle al propietario. Entonces, sin pensar, solamente hice la llamada. Hola, buenos días. ¿Cómo está el propietario? Estamos muy agradecidos por todo el tiempo, por esta casa, aquí donde nació mi segundo hijo. Aquí tenemos recuerdos, aquí tenemos buenas y memorias. Pero de repente el propietario decía, dímela directamente la cosa que quieres hablar. ¿Y por qué das la vuelta? Vale, entonces te voy a decir sinceramente que tenemos que dejar el piso. Lo siento decirte, faltando 15 días solo, pero por nuestra situación y personal tenemos que dejar la casa. La respuesta del propietario fue eso. No te preocupes, no te preocupes. Ya puedes dejar. Tal como habéis entrado, tal como entrasteis, ya podéis dejar la casa, ya os devuelvo la fianza. No hay ningún problema. Y luego al día siguiente el propietario me llamó por teléfono diciendo que desde el mes de marzo ya contrató otro inquilino. Así que nosotros en 15 días sí o sí teníamos que salir de la casa. Madre mía, se me cayó fuego encima de mis pies. Ya no podía hacer nada. Sí o sí tenemos que salir de 15 días. No tenemos dinero, no tenemos a dónde ir. Ya me preocupé. En ese entonces nadie me decía que orara. Pero día y noche con mi esposa orábamos juntos. Dios, por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, que no sabemos qué hacer. Necesitamos tanto dinero. Y necesitamos también contratar el local. Dios, nosotros no sabemos nada. No tenemos ni un euro también. Aún no sabemos a dónde ir, pero tenemos la fecha en la que tenemos que salir, por lo cual con mi esposa empezamos a hacer la maleta. Hicimos la maleta, recogimos todas las cajas de cartones y hicimos toda la caja. Pero ¿qué pasa? Y faltaba la cinta. Mi amor, tráeme la cinta. Pero no tenemos la cinta. Cómpralo entonces. Pero ¿qué pasa? Ni un euro teníamos para comprar la cinta para sellar la caja de cartón. Tuvimos que orar a Dios. Dios, ¿de verdad podremos hacer la mudanza? ¿De verdad o no? No, aunque yo no podría contar todo el detalle del testimonio, pero en el año 2017, en el mes de marzo, nosotros pudimos contratar el local. Pude ver claramente, Dios trabaja en nosotros. Dios trabaja claramente conforme a su palabra. Día y noche, durante 15 días que oramos con mi esposa, en principio orábamos pidiendo el dinero, pidiendo la gracia de Dios. Pero Dios poco a poco en nuestra oración cambió nuestras palabras. En lugar de orar pidiendo el dinero, sino desde ahora oramos junto a Dios agradeciéndole. Dios, gracias por dejarnos en esa situación. Si no fuera en esa situación, yo y mi esposa no oraríamos tanto hacia delante de ti. Pero tú nos has permitido orar delante de ti. Gracias. Esta situación no sabemos cómo hacer, pero tú también lo guiarás. Durante 15 días realmente estamos muy agradecidos, aunque no teníamos nada, aunque no sabíamos a dónde ir, pero estuvimos muy contentos y pudimos hacer la mudanza. Dejamos la casa y entramos a vivir en el local. Desde el año 2017, en el mes de marzo del año 2017. Durante el tiempo en el local también había muchas dificultades. En un año nos visitaron 5 veces policías. Una noche, 11 de la noche,
alguien llamaba a la puerta, o sea, el portón del local, muy fuerte golpeaba. Entonces tenía miedo, porque en ese entonces dos misioneras temporales estaban con nosotros, con mi familia y con mis dos hijos. Como yo era el único hombre en la iglesia, entonces alguien golpeaba tan fuerte el portón del local y solamente yo tenía que ir, salir a la puerta y para ver quién es. Cuando yo me acerqué al portón, era policía. Porque por las denuncias de los vecinos, que en un local vivía una familia coreana, por eso los vecinos denunciaban. Vino a las 11 de la noche, dos policías vinieron. En ese entonces, yo, mi esposa, las misioneras temporales y mis hijos ya estaban durmiendo en la cama. Y yo y los misioneros temporales estaba como vestido de la pijama. Y el policía preguntaba, ¿qué hace en ese local a esa hora? Yo dije, estamos trabajando. ¿Trabajar a esa hora con pijamada? No tenía sentido. Entonces, el policía empezó a ver todas las habitaciones y que al final me preguntaba, ¿dónde están los hijos? Que decía que tú tenías hijos. Mis hijos están durmiendo, descansando. Cuando termine mi trabajo para irnos a la casa. Vale. ¿Y puedo ver dónde están descansando tus hijos? Sí, en ese cuarto. Los dos policías entraron en ese cuarto. Al abrir la puerta, dos camas matrimoniales, armarios. Viera quien viera, es una habitación donde la gente vive. Entonces policías vieron dos mis hijos que estaban durmiendo. Decía policía, lo que yo he visto se lo voy a comentar a mi superior. Es como mi obligación y luego ya llegará alguna notificación. Y se fue. Aquella noche, yo la verdad que como yo sentía como estaba desnudo ante policía. Ya no había más que ocultar ante él. No sabía qué hacer. Ni mentir, ni nada. Sino, él vio todo lo que yo quería ocultar, pero él lo vio todo. Sentía desnudo. Llamé por teléfono al pastor. Pastor, acabo de irse dos policías. Vinieron y nos vieron todos. Vivimos en el local y ahora, ¿qué es lo que pasará? No sé. Pastor me preguntaba, misionero Juan, una cosa, ¿de verdad ahora no hay nada que tú puedes hacer? Pastor, de verdad ahora siento como desnudo, que no puedo hacer nada de verdad. Entonces el pastor le decía, si no puedes hacer nada, qué bien. Desde ahora que veas solo lo que Dios hace por la Iglesia de España. Que solamente lo veas. ¿Ver? Hermanos, ver es fácil, ¿sí o no? Ver la película es fácil, no cuesta nada. Ver la obra de Dios es fácil. Yo le dije, bueno, pastor, estoy de acuerdo, veré. Entonces, colgué la llamada y oré con mi esposa, dando las gracias para ver la obra de Dios para la Iglesia de España. Desde ese entonces ya no nos volvió más a visitar los policías y el asunto se ha resuelto en 2 años y que hasta el día de hoy ya no tenemos ningún problema. Ahora nosotros estamos buscando otro local para la iglesia, que estamos junto con todos los hermanos, estamos averiguando un local para la iglesia. Según el versículo San Lucas capítulo 9, el versículo 24, dice, todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Yo pude ver muy claramente, hermanos, durante 5 años que yo quería salvar mi vida, cómo yo perdía todo lo que yo quería. Pero desde el año 2017 al día de hoy, que Dios me ha dirigido para que yo pierda.
Poco a poco yo creía que perdía, pero Dios maravillosamente salvaba. Primeramente, Dios salvó al corazón de mi matrimonio. Antes siempre, a pesar de que no había muchos problemas grandes, pero siempre es que nos peleamos con mi esposa. Pero ahora Dios ha trabajado en mi corazón, en el corazón de mi esposa, y ahora claramente vemos que Dios ha salvado a mí y a mi esposa. Y veo que Dios ha salvado a los jóvenes. Y veo que Dios ha salvado los hermanos. Ahora más hermanos y más hermanos de la iglesia ahora participan en la reunión. Y ahora estamos juntos sirviendo el Evangelio aquí en España. Desde el año 2017, la verdad que muchas cosas que yo no entendía. Pero cuando yo dejé mi lugar, cuando yo dejé mi deseo, cuando yo dejé mi pensamiento, cuando yo dejé en la mano de la iglesia, en la mano de Dios, quien me lleva a mi vida, parecía que perdía. Parecía que yo perdía todas las cosas, pero todo al contrario, Él poco a poco me lo permitía todo. Todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. El día de ayer compartimos sobre los 7 años de gran abundancia y los 7 años del hambre. Después de escuchar todo lo que hacía Faraón, Faraón siendo rey de Egipto, él dejó todo en la mano de José. Él dejó todo en la mano de José. ¿Por qué? Él, ante este sueño, él no sabía qué hacer. Estaba agitado. Estaba agitado ante esta situación. Por lo cual ahora él decide, ya no podremos hallar más a una persona tan sabia. Vamos a volver a Génesis capítulo 41, el versículo 38. Está escrito, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, y solamente en el trono seré yo mayor que tú. Faraón, después de haber escuchado toda la interpretación del sueño, ahora él tiene la respuesta, ahora él tiene esa respuesta, o sea, y la interpretación del sueño, podía haber administrado el país junto con sus siervos. Pero lo que hace Faraón, dejar todo su cargo, dejar todo su poder en la mano de José, diciendo, además Faraón dijo a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Parece que Faraón pierde su poder, pero él al contrario. Durante 7 años de abundancia, José administra maravillosamente. Y luego durante 7 años de gran hambre, o sea, la causa gravísima del hambre, Faraón obtiene más riqueza ante el hambre. Hermanos, Dios también de la misma manera quiere trabajar. Muchas veces nosotros queremos llevar nuestra vida conforme a nuestro corazón, conforme a nuestro deseo. Claro, nuestro deseo, como no es un deseo carnal muchas veces, parece que como un deseo muy espiritual. Yo quiero servir para la iglesia. Yo quiero servir, yo quiero hacer para que mi vida de fe se vaya bien, para que mi vida de la iglesia mejore. Pero ¿qué pasa? Puedo ver claramente después de yo
que yo, después de entender el versículo San Lucas capítulo 9, el versículo 24, ya puedo entender algunas señoras que sufren por sus hijos. La mayoría de ellos, los padres, tienen una idea de que mi hijo se vaya bien, por eso hago todo lo que yo puedo. Aunque los padres hacen todo lo que puedan para que sus hijos se vayan bien, pero el resultado es al contrario. Los hijos se desvían de lo que quieren los padres. ¿Por qué? Porque la Biblia está escrito: todo el que quiera salvar la vida, la perderá. Entonces, hermanos, puedo decir una cosa. ¿Realmente quiere que tu vida se vaya bien? La tiene que perder por causa de Cristo. Quiere decir dejar tu vida en la mano de Jesucristo. No entiendo, pastor. ¿Cómo que yo dejo mi vida? ¿Cómo que yo dejo la vida de mis hijos en la mano de tal persona? No, yo no estoy diciendo que lo deje en una persona lejana, sino en la mano de Jesús, en la mano de la iglesia, en la mano del siervo de Dios, quien tiene lleno del Espíritu de Dios. Esta sabiduría. Mi vida en España yo puedo dividir claramente por dos partes, desde que yo llegué en España hasta el 2015, hasta el 2017. Y desde el año 2007 hasta el día de hoy, claramente puedo ver, Dios es el que salva mi vida cada vez. Dios es el que me dirige, porque Él es mi pastor y nada me faltará. Si el pastor me dirige a un buen pasto, contento iría yo para comer el buen pasto. Pero si el pastor me dirige a la valle de sombra de muerte, entonces David, como testifica, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermanos, somos ovejas ante la mano del pastor. Si Él nos lleva al valle de sombra de muerte, no porque tenemos fe, por eso vamos, sino porque Él nos dirige, por eso pasamos por ahí. Pero si pasamos por la valle de sombra de muerte, claramente vemos que Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Por eso Faraón parece que él deja todo su poder, su autoridad en la mano de José, pero conforme pasando el tiempo, al contrario, parece que él pierde, pero gana todas las cosas. Nosotros también tenemos la misma situación en la que Dios nos permite poner en nuestra vida el gobernador, que es Jesucristo, su palabra, también la iglesia, el siervo de Dios, quien tiene la sabiduría de Dios. Con esa sabiduría dirige nuestra vida. Una vez más vamos a buscar la Biblia, Isaías capítulo 55, el versículo 8. Está escrito, Isaías capítulo 55, el versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí dice, por más que nosotros pensáramos bien, pero nuestros pensamientos no pueden llegar al nivel de Dios. Por eso no hay que pensar bien, sino confiar en su guía. Desde el año 2017 hasta el día de hoy, muchas veces yo no entendía la guía de la iglesia. Pastor, creo que no soy capaz de llevar, no tengo fe, no puedo hacer. Una vez, el pastor de Alemania
nos llamó a los misioneros jóvenes y decía, tenemos que hacer un viaje. Bueno, en principio nos decía el pastor que vosotros sois leones. ¿A qué somos leones? ¿A qué bien? Mejor que otros animales. ¿A qué bien somos leones? Amén. Gracias, pastor. ¿Pero qué pasa? Como sois leones, hacemos una ceremonia del nuevo llamamiento de ser leones. ¿Pero cuál ceremonia hacemos? Hacer un viaje sin dinero evangelístico. Entonces ya no quería ser más león. Pastor le decía, desde el 5 de febrero del año 2018, viajar con un compañero, 2 en 2, dejando la casa, dejando su familia, con un joven durante 2 semanas que vaya, que aprende cómo vivir apoyado por Dios. Entonces, la verdad que yo no quería ser león, yo no quería entender. Pero como el pastor nos ha mandado, entonces, así os tengo que hacer el viaje. Llegó el día 5 de febrero. ¿Pero qué pasó? En Madrid no suele nevar. No suele nevar. Pero el día 5 de febrero, desde la mañana, una nevada cayó en toda parte de Madrid. Entonces los madrileños decían, hacía 16 años que así nunca había nevado, dice. Justo el día 5 de febrero, cuando el pastor ordenó que yo saliera al viaje sin dinero para anunciar el evangelio, justo cayó tremenda nieve. Madre mía, ¿qué hago? Llamé por teléfono. Bueno, antes de llamar pensé, a ver, ¿qué es lo que digo al pastor? ¿Qué es lo que le voy a explicar? Bueno, le voy a explicar. Pastor, dentro de 3 semanas la Iglesia de España va a tener un seminario bíblico. También tenemos que preparar eso. Y también, pastor, usted sabe que España no suele nevar, no suele caer la nieve. Por lo cual, siendo un padre, creo que sería bueno regalar a mis hijos buen recuerdo haciendo el hombre de nieve, bola de nieve, jugar y regalar un buen recuerdo a mis hijos también. Ser buen padre es una de mis obligaciones, pastor, ¿no? Así quería convencer al pastor. Le llamé. Bueno, le escribí el mensaje. Enseguida recibí la respuesta del pastor. Era muy corto. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. No me decía que sí, voy, que no, me quede. Sino que Dios te bendiga. Entendí la intención del pastor. Entonces tuve que viajar. Recogimos. Hice una maleta con un joven de la iglesia. Partimos. Compramos un ticket de la ida a un pueblo cerca del Madrid. Porque yo creía, si yo salgo andando por la nieve, volvería andando a través a la casa. Entonces ya decidí comprar un billete para ir a otro pueblo, para no poder volver andando a la casa. Durante 4 o 5 horas tuve que andar el camino de la nieve. No entendía por qué. Pero a través de este viaje, Dios maravillosamente abrió la puerta por la que yo pude conocer muchos pastores, muchas iglesias. Y por esas iglesias, por esos pastores, pudimos invitar ellos, más que por mí, sino por el pastor, quien pudo enviarte en este camino de la nieve. Muchos pastores querían conocer a este pastor. Por eso una iglesia invitó al pastor o quien me envió este viaje a su iglesia para tener seminario bíblico. De esa manera en España, en Madrid, se abría la puerta de diferente iglesia. Ahora pertenezco en 2 reuniones los pastores grandes que tengo buena relación con ellos. La verdad, aunque yo no entiendo bien, mi pensamiento no alcanza al nivel de Dios,
Pero cuando mi vida la lleva la iglesia, cuando mi vida la lleva la palabra, aunque yo no llego al nivel de lo que dice la Biblia, no entiendo tampoco, pero cuando es guiado por la palabra, veo maravillosamente. Aunque ande valle de sombra de muerte, no temía yo, porque vi claramente que Dios abría el camino. Esta es la diferencia. Desde que Faraón dejó su poder en la mano de José, José, con la sabiduría de Dios, dirige, administra la vida de Faraón y todo el reino. Espero que todos los hermanos de Perú y los que están escuchando esta prédica, tengo anhelo y tengo esperanza de que Dios también de la misma manera nos dirige. Una noche Faraón soñó 2 sueños que él no podía entender. Por eso estaba muy agitado. Buscaba quién puede interpretar este sueño. Y así Faraón se encontró con el hombre de Dios, José. Ahora José es el gobernador de toda la tierra del Egipto. José gobierna. José administra. José prepara los 7 años de la sequía. Hermanos, espero que cada uno de nosotros, cada uno de los hermanos, que tengamos esta relación con el siervo, con la iglesia y con esta palabra. Entonces, y luego, hermanos, que perdamos todo lo que nosotros queremos salvar. Nuestra vida, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra familia, la perdemos por causa de Cristo. Parece que lo pierdes, pero no la perderás, sino éste la salvará. Así dice la Biblia. Desde que José administró todo el pueblo de Egipto, el Egipto fue salvo. Así Dios preparó el camino. Espero que cada uno de los hermanos, de la misma manera que lo vean, de la misma manera como Dios le estaba guiando a Faraón a través de José, también su vida que sea dirigida, que sea guiada por medio de la iglesia, por medio de la palabra de Dios. Entonces veremos y gozaremos y tendremos muchos testimonios que Dios trabajó en nosotros y veremos a Dios en valle de sombra de muerte. Claramente nos gozaremos solo por Dios, solo por su palabra. Hermanos, les pido mucha oración por la Iglesia de España. Nosotros todos los hermanos de España consideramos como la Iglesia de Perú y otras iglesias de Sudamérica y Centroamérica son iglesia madre para nosotros. Los hermanos provenientes de Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador, de Colombia y de México, hay diferentes nacionalidades. Bueno, aquí son ya nacionalizados como españoles, pero tenemos esta conexión y queremos tener más conexiones con la Iglesia de Perú. Que les pido la oración por mi familia, por la Iglesia de España. Muchísimas gracias por oír y también desde aquí en España saludo a todos los hermanos de España. Oraremos por la Iglesia de... Perdón, saludamos todo a la Iglesia de Perú y también desde aquí oraremos. Pronto nos veremos. Muchísimas gracias. Vamos a orar una vez. Vamos a orar. Padre Dios, te agradecemos, Señor, en ese tiempo de cuarentena. Realmente nosotros no entendíamos por qué tenemos que pasar esta dificultad. Nuestro nivel del pensamiento no llega al nivel tuyo. Por eso, Señor, dejando nuestros pensamientos, nos unamos delante de ti, Señor, con tu palabra. Señor, lo dejamos nuestra vida en tu mano. Desde el día de hoy, que tú dirijas nuestra vida, Señor, a través de tu siervo, a través de tu iglesia, que dirige, Señor, a cada uno de los hermanos.
para que ninguno de los hermanos que sean retrocedidos, Señor, que nadie que retroceda, porque nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. En ese tiempo que estamos esparcidos por esta situación del coronavirus, Señor, esto es por tu voluntad, Señor. ¿Para qué? O de la misma manera por la persecución de la iglesia de Jerusalén. Todos los hermanos que fueron esparcidos, que anunciaron el Evangelio, por esa manera en diferentes provincias también, y muchas gente les pudieron oír el Evangelio. Creemos, Señor, que tu voluntad es anunciar el Evangelio. Por eso nos estás permitiendo este tiempo para que podamos, para que la iglesia pueda anunciar esta buena nueva de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Utilícenos, Señor, como tu siervo útil que anuncie el mensaje de la salvación. Oramos, Señor, por la iglesia de Perú y también por la iglesia de España. Gracias, Señor, por esta conexión. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Todo esto dejamos en tu mano. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Nos vemos pronto. Hasta luego.